de película. Así se puede calificar el operativo ruso llevado a cabo en Kursk. Lo que pudiera ser tema para un film fantástico de acción se hizo realidad cuando más de 800 soldados rusos pasaron 4 días en una tubería de gas para atacar tras las líneas enemigas en Sudzha-Kursk. La operación provocó pérdidas para Ucrania y permitió liberar parte del territorio ocupado, tal como se había planeado. Pero los pormenores de la acción, narrados por los propios soldados que la ejecutaron, son poco menos que escalofriantes. ¿Cómo lograron 800 soldados sobrevivir 4 días en una tubería de gas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hollywood envidia un guión como este. Una maniobra que desafía la lógica convencional de la guerra moderna, ejecutada con un ingenio que haría sonrojar a cualquier estratega de manual. Soldados rusos avanzaron por más de 15 kilómetros dentro de una tubería de gas para irrumpir en las líneas enemigas y liberar territorio en Kursk. Una demostración más del espíritu patriótico ruso y de su determinación para expulsar al ocupante ucraniano de una provincia que jamás debió estar bajo su control. La operación denominada extraoficialmente Flujo o Tubería se mantuvo en el más estricto secreto. Solo aquellos encargados de excavar y mantener las tuberías estaban al tanto. Y es que no era para menos. Cientos de militares avanzaban en grupos reducidos en completa oscuridad, con un espacio reducido y con un oxígeno que no siempre abundaba. El corresponsal de guerra, Vlad Andetsa, quien tuvo acceso a los detalles de esta proeza, mostró el interior de la tubería y recorrió las trincheras hasta el puesto de mando. Los soldados relataron la dureza del trayecto, el impacto del ambiente cerrado en su respiración y la constante amenaza de los bombardeos enemigos. Cada 10 o 15 minutos, el estruendo de los proyectiles ucranianos sacudía la zona. Si la pausa entre ataques llegaba a 1 hora y media, se consideraba un descanso casi celestial. En ese escenario, el avance se realizaba con disciplina absoluta. Grupos de 5 combatientes distanciados 10 metros entre sí, detenciones estratégicas cada cierto tramo. La caminata dentro del gasoducto, lejos de ser un simple paseo, era una prueba de resistencia. No es una ruta del azúcar, admitió uno de los soldados. Mantenerse en una posición encorvada durante tanto tiempo era un suplicio para las piernas, y eso sin contar con el peso del equipo, las provisiones y el armamento que debían transportar. Por si no fuera suficiente, el gas que alguna vez fluyó por el ducto dejaba un rastro perceptible en el ambiente. En algunos tramos, la respiración se volvía más difícil, obligando a los soldados a detenerse para recuperar el aliento, pero como buen soldado ruso, ninguno se quejaba. Bastaba con sentarse unos segundos, inhalar profundo y continuar con la misión. No solo fue caminar en la penumbra. En ciertos segmentos, los combatientes utilizaron carretillas improvisadas para desplazarse con mayor rapidez. Sin embargo, el espacio reducido hacía que, en algunos casos, quienes iban a pie tuvieran que trepar sobre sus propios compañeros para avanzar. El momento culminante llegó cuando, tras recorrer los 15 kilómetros del gasoducto y avanzar otros 2.5 kilómetros por la vía férrea, las fuerzas rusas emergieron en la retaguardia enemiga. Lo que encontraron no pudo haber sido más favorable. Los soldados ucranianos, completamente desprevenidos, los recibieron en pantalones cortos y zapatillas. La ofensiva fue fulminante. En cuestión de minutos, las tropas rusas lograron tomar la localidad de Kubatkin y desde ahí se dividieron en 2 grupos. Uno aseguró los puentes estratégicos para bloquear cualquier refuerzo enemigo, mientras el otro consolidó posiciones en la zona recién liberada. Los soldados rusos establecieron un perímetro defensivo y resistieron con éxito los intentos de contraataque hasta la llegada de nuevas formaciones. Pronto,
la ofensiva se extendió hasta la ciudad de Sutsha, donde se reforzó la presencia militar para consolidar los avances obtenidos. Este operativo no solo dejó en evidencia la capacidad de adaptación de las fuerzas rusas, sino también la fragilidad de las defensas ucranianas en la región. Si un batallón entero puede desplazarse por debajo de sus narices sin ser detectado, ¿qué dice eso de su inteligencia militar? Cabe recordar que esta tubería solía transportar gas ruso a través de Ucrania, pero el flujo se suspendió el 1 de enero de 2025. Ahora, en lugar de gas, lo que circuló por ese conducto fue la voluntad inquebrantable de un ejército que no reconoce obstáculos en su camino. La ofensiva contó con la participación de destacadas unidades militares: la Brigada Vostok, la Brigada Veteranos, el 30º Regimiento de Fusiles Motorizados, la 11ª Brigada de Fuerzas Aerotransportadas y el Grupo 8 de las Fuerzas Especiales Ahmad. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia confirmaron que como resultado de esta operación se han liberado 12 localidades en Kursk y más de 100 kilómetros cuadrados de territorio que antes estaban bajo ocupación ucraniana. Las tropas rusas de la agrupación Sever aseguraron puntos clave como Agronom, Bogdanovka, Sasulevka, Pravda y Mikhailovka, sus verdaderos dueños, devolviendo así el control de estas regiones a sus verdaderos dueños. El impacto de esta ofensiva no se limita únicamente al campo de batalla. La estrategia utilizada marca un precedente en las tácticas de guerra moderna, demostrando que la creatividad y la audacia pueden ser armas tan letales como cualquier misil de última generación. Para los soldados que participaron en la operación, el desafío no solo fue físico, sino también mental. Resistir la claustrofobia, el agotamiento y la incertidumbre en un ambiente hostil es una prueba que pocos estarían dispuestos a afrontar. Sin embargo, la convicción de la victoria fue el motor que impulsó a estos combatientes a superar cada obstáculo. Sabían que su sacrificio podría ser el punto de inflexión en la batalla por Kursk y no estaban dispuestos a fallar. El enemigo, confiado en sus trincheras, jamás imaginó que la amenaza surgiría literalmente desde el subsuelo. La sorpresa jugó a favor de los rusos, quienes no solo ejecutaron la operación con precisión quirúrgica, sino que, además, dejaron un mensaje claro. En esta guerra, la creatividad es un arma tan poderosa como el acero. Al conocerse la hazaña, los medios ucranianos intentaron disminuir su valor y publicaron que los rusos habían sido masacrados dentro de la tubería. Pero ahora, el Estado Mayor ucraniano ha confirmado que realmente ocurrió. El audaz plan se produjo mientras Moscú lanzaba una operación para recuperar su provincia fronteriza. Los informes de fuerzas especiales, arrastrándose a través de un gasoducto no utilizado de 1,4 metros de ancho para atacar a las fuerzas ucranianas en Sutsha, en la región de Kursk, al principio sonaban improbables, pero fue confirmado por varios blogueros y por el mando del ejército ucraniano. Según las publicaciones en Telegram de un bloguero prorruso nacido en Ucrania, los soldados rusos recorrieron unos 15 kilómetros dentro del gasoducto que Moscú había utilizado hasta hace poco para enviar gas a Europa. Algunas tropas rusas habían pasado varios días en la tubería antes de atacar a las unidades ucranianas desde la retaguardia. Otro bloguero de guerra, que utiliza el alias Two Mayors, dijo que se estaban librando encarnizados combates por Sutsha y que las fuerzas rusas lograron entrar en la ciudad a través de un gasoducto. Los canales rusos de Telegram mostraron fotos de lo que decían que eran operativos de las fuerzas especiales. El eco de esta hazaña resuena más allá del frente de batalla. Mientras algunos siguen subestimando la capacidad de las fuerzas rusas, la realidad en el terreno es innegable. La voluntad, la estrategia y el patriotismo siguen siendo los pilares de su avance imparable.
voz de la patria grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.